Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de El Timón en vivo hasta las 11 de la noche. Aquí está la señora Cecilia Buflé. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, ¿Cómo andamos? Llegué. ¿Sí? ¿Qué tomó? Subte, tren. No que... sabe lo que fue salir hoy del centro porteño, ¿eh? No quedó atrapado entre tanta gente diplomática de todas partes del mundo que están aquí discutiendo, bueno, vaya a saber qué, ¿no es cierto? Pero bueno, no aparentemente es muy importante lo que está ocurriendo allí con la Organización Mundial del Comercio, pero la realidad es que ha sido complicado y está siendo complicado trasladarse de la ciudad de Buenos Aires. Sí, está bloqueada una parte muy grande del centro porteño. Reglas de la OMC, las que piden ese nivel de bloqueo. Esperemos que llegue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que va a ser una de las figuras aquí esta noche. En, bueno, un momento intenso en materia de información económica, política. Bueno, está pasando de todo realmente en este cierre de año. Y bueno, tenemos este programa y tenemos el martes que viene el último programa de este ciclo 2017. Por supuesto, volveremos después del verano. Por supuesto, bueno. Pero primero vacaciones merecidas. Sí, ¿Volvió la discusión económica, caballero? Efectivamente, la realidad es que lo que sabemos es que hay una disputa muy fuerte en este momento dentro del equipo económico del presidente Macri, donde básicamente el enfrentamiento es, desde el punto de vista obviamente operativo, entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y bueno, uno de los ministros más importantes de Macri, que es el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que es el que se encarga de conseguir los dólares para financiar el déficit fiscal. La discusión es sobre la bendita cuestión de las LEBAC, el tema de la tasa de interés de las LEBAC, la bicicleta financiera de traer dólares, colocarlos a tasa de interés. Esto está generando mucho atraso cambiario y además hay una presión impositiva complicada al sector privado. Y hay quienes temen que esto haga que la economía se frene en el futuro. Así que hay una discusión muy fuerte. Luis Caputo entiende que la tasa de interés es demasiado alta. Si la inflación finalmente va a ser 23, 24, ¿por qué la tasa está en 31? Esa es un poco la discusión que hay, pero muy fuerte, a tal punto que hubo, por lo que sabemos, hubo una orden del ministro de Finanzas a los organismos públicos de que vendan las LEBAC y que compren los bonos en pesos que ahora está emitiendo el Tesoro. Es decir, compiten entre ellos. El Banco Central ofrece un instrumento para retirar pesos del mercado y ahora el gobierno, a través del Tesoro, ofrece otros instrumentos con una tasa de interés más baja, como para dar una señal de que la tasa del Banco Central es muy alta. Ahora, esta discusión no es solamente una discusión técnica y política, es una discusión que tiene que ver con el bolsillo, porque obviamente esto, bueno, influye en la cotización del dólar. Entonces, en realidad lo que se está discutiendo hoy en la Argentina es si este dólar regalado que hay de 17,50, 18 pesos, va a seguir así regalado todo el verano, o si eventualmente en enero o en febrero puede empezar a bajar la tasa de interés para inducir una muy suave devaluación. Es decir, que el dólar en lugar de estar a 17, 18, esté a 19, 20. Esto es lo que se está discutiendo. A mí personalmente me cuesta creer que el gobierno vaya a cambiar la política monetaria. Pero hay gente muy importante del gobierno que está planteando y está hablando con el periodismo y está diciendo, cuidado que esto así no puede seguir. Así que hay realmente una situación tensa dentro del propio equipo económico y que va a tener mucho que ver con lo que va a costar el dólar en el verano. Insisto, acá no se está hablando ni de un estallido cambiario, ni que el dólar se vaya a las nubes. Se está discutiendo si el dólar tiene que valer 18 o 20 y si la tasa de interés tiene que ser 31 o 25.
Pero bueno, esto es lo que se está discutiendo, señora. Exacto, claro. Y ahí en esa discusión básicamente está si ese dólar tiene que acompañar por lo menos la inflación del año o si va a mantener este régimen que tiene hoy en el que está por lo menos 10 puntos abajo, 10 puntos abajo de lo que avanzaron el resto de los precios. Claro, porque además hay un temor en algunos economistas que obviamente apoyan al gobierno de que este combo de atraso cambiario y presión impositiva termine frenando la actividad económica. Y si la actividad económica no crece al 3-4%, y bueno, el programa del gradualismo fiscal se cae, claro, naturalmente, exactamente. ¿no? ¿Y qué pasa con Nicolás Dujovne en el medio de esa disputa, digamos? ¿Está más cerca de su compañero de edificio en Irigoyen 250 o más cerca de Reconquista 266, donde está Federico Sturzenegger? Bueno, dicen que Dujovne, además por su propia característica, está tratando de mantener un equilibrio entre las dos posiciones, porque en alguna medida Dujovne declaró en las últimas horas que va a seguir habiendo una tasa de interés muy alta, por lo menos durante todo el verano. Así que ahí está la historia, ¿no? Defendió esa posición, ¿no? ¿Qué se dirá en el ambiente político? ¿Qué sabrá Beto Valdés de esta historia? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Gana Sturzenegger? ¿Gana Caputo? Claro. ¿Quién es punto y quién es banca? ¿Quién es punto y quién es banca en esa discusión? ¿Qué es lo que se dice en el gobierno? La información obviamente política la tiene Beto Valdés, que es nuestro querido compañero y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Beto, bienvenido. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Hay que decir, porque alguna vez tenemos que pasar a cobrar. A ver. Beto Valdés dio la primicia del año, porque a través del Twitter fue el que anticipó que Bonadío iba a pedir la prisión de Cristina, de Timerman, de Zanini y compañía. Primicia de Beto Valdés, casi la primicia del año, estimado, ¿eh? Así que muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué sabes de esta disputa, Beto? ¿Quién es punto y quién es banca acá? Primero, recordemos que hace muchas semanas que venimos hablando aquí de los lobos solitarios y fundamentalmente no solo del ministro de Finanzas Nicolás Caputo, que Luis Caputo. Luis Caputo. Nicolás es el primo de Luis Caputo. Sino además de otros sectores que han concentrado mucho poder dentro de la Casa Rosada, que son realmente muy críticos hace tiempo con la política monetaria de Federico Sturzenegger. Y nosotros veníamos insistiendo, y quizás alguna polémica que planteamos, ojo, me decían ustedes, el presidente lo sigue respaldando. Hay que ponerlo en algunas dudas, ¿por qué? Porque, insisto, no solamente es Caputo, hay un diagnóstico muy crítico también de Mario Quintana, de Gustavo Lopetegui, que algo influyen en este tiempo en la relación de fuerzas dentro del oficialismo. Y lo que se escucha es la siguiente frase o eslogan: bajar el gasto, bajar las tasas y subir el dólar. En términos incluso de competitividad, ¿no? Una de las obsesiones del presidente Macri, desde el punto de vista de que con esta realidad y de alguna manera con un retraso cambiario es muy difícil. A ver, retraso cambiario, Willy recién hablaba de presión impositiva, es decir, es un cóctel que no es el ideal para tener un 2018 con recuperación económica consistente, sobre todo para llegar a los próximos 365 días. Dentro de un año en el gobierno dicen, se acabó, empieza la campaña electoral. Entonces es el momento de mostrar algo. Pensemos que por la situación fiscal, el gobierno va a tener que reducir parte de la plata que pone para obra pública. De hecho, hasta donde sabemos, los proveedores de AISA están con una deuda de casi 2.000 millones de pesos, Vialidad Nacional está con una deuda de 7.000 millones y el año que viene tiene que venir plata del sector privado, porque el sector público no, digamos, para construir rutas, construir puentes. Se traslada ese famoso programa de participación público-privada, que lo que básicamente va a lograr es que las obras las haga el sector privado, las financie y después las vaya pagando de alguna manera en cuotas el Estado para sacarle peso al gasto del Estado Nacional, ¿no? Ahora, yo tengo acá un tuit, mirá vos, del presidente del presidente del Banco Central, que hacía, yo no sabía que hacía tantos tweets, pero fíjate vos, tuitea. Dice, buen dato de inflación en noviembre. A ver, ¿lo podemos decir? ¿Se verá algo? No creo. Buen dato de inflación en noviembre, 1,4 nivel general,
1,3 núcleo, Sí. ahí lo miramos, y 1,2 GBA. Falta mucho, pero seguimos consolidando la desinflación. A ver si se ve el Twitter de... Ahí está la carita de Sturzenegger, a ver si lo arrimamos. Ahí medio difícil, Es por difícil, la luz, obviamente. Esperá, se me acabó a mí la luz, eso fue el problema. Se te pago. Ahí está, por ahí lo vemos ahí. Claro, Seguimos, así que, digamos, Sturzenegger sigue diciendo que la inflación núcleo baja, claro. está bajando. Pero muchachos, estamos hablando de una guerra abierta. Hace un año que estamos con el cuento de la inflación pero núcleo también, digamos. Es el argumento al cual se tiene que aferrar Sturzenegger, porque la guerra ya está declarada. Es decir, nadie en el gobierno, por lo menos en off the record, lo niega. Admiten que hay un duro enfrentamiento entre Nicolás Caputo, avalado. Luis Caputo. Lo tengo con Luis Caputo, avalado por la jefatura de gabinete contra Federico Sturzenegger, lo cual, Perdón, como ustedes decían... reiteremos, la información que hay es que Caputo ordenó a todas las reparticiones del gobierno vender la LEVAC y comprar los bonos de él. Claro. Exacto. Había tomado una medida pública, que es que ya le había ordenado a las aseguradoras desprenderse de LEVAX. Ya las aseguradoras, que son un inversor institucional importante en el mercado, son compradores de volumen de LEVAX, les había ordenado dejar de comprar LEVAX para que pasen a este instrumento. Un instrumento que emite el Tesoro y que es exactamente igual, tiene los mismos plazos, los mismos vencimientos y se emite una semana antes. Nosotros preguntamos, bueno, ¿para qué lo hacen? Y bueno, lo hacen para que justamente el ministro Caputo le muestre a Sturzenegger que puede capturar fondos pagando 3 o 4 puntos menos que la LEVAC. Estamos como Fantino, una fuente, como hacían en el show del fútbol. Exactamente. Una fuente nos dice que concretamente, ojo que acá también hay un aval implícito o explícito también de Nicolás Dujovne, el equilibrista, en todo esto, pero más cerca parecería de Caputo, porque la bajada de línea en la instrucción es que mañana todas las reparticiones que dependen de los ministerios de Hacienda o Finanzas, es decir, los dos ministerios, y reciban aportes del Tesoro, tienen que vender LEVAX y comprar letras del Tesoro en pesos a 3%. Es decir, 3 puntos más bajo que la LEVAC. Claro. Igual, digamos, cuidado, porque, digamos, si se sale a vender LEVAC, el precio va a bajar y la tasa va a seguir subiendo. Claro. O sea que en el mercado secundario la tasa de la LEVAC puede ir al 35%. Hoy el dólar subió 10 centavos sobre el final de la rueda, pero nos explicaban que eso tiene que ver con la controversia a propósito de si se va a aplicar el impuesto a la renta financiera a los extranjeros o no se les va a aplicar. Claro. Y eso es lo que generó algún ruidito, ¿no? Es lo que se pidió y parte de las modificaciones que aparentemente se discutirían cuando se vaya al recinto la reforma tributaria, ¿no? Hoy tuvo dictamen de comisión, la reforma tributaria, la reforma previsional, pero modificaciones habría en el recinto sobre la reforma tributaria y una de las cosas que se pide es eso, que se le cobre renta financiera también a los inversores extranjeros sobre las LEVAC. Creo que tenemos ya el tuit de Sturzenegger para mostrarlo en cámara. Ahí lo tenemos bastante clarito para que todo el mundo lo vea. Así que ahí está la historia. Y bueno, y en el Congreso, finalmente, con alguna escaramuza hoy, que va a ser obviamente la tapa de los diarios, algún manotazo, que hubo alguna pelea con el sector del kirchnerismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, creo que fue plenario conjunto de comisiones, pero finalmente el gobierno logró el dictamen de la famosa cuestión tan controvertida a propósito de la reforma sobre el cálculo de las jubilaciones. La pregunta es, ¿se está cumpliendo el acuerdo entre el presidente Macri y los gobernadores? El famoso fallo de Bonadío contra Cristina y parte de su gobierno, ¿complicó este pacto entre el peronismo no kirchnerista y el gobierno? A mí me parece que no. Pero vos decías, Beto, que hay que mirar las cosas con algún cuidado. Digamos. Hay que ver mañana en el recinto. Recordemos que hoy el dictamen obtuvo 40 votos sobre 80, ahí ajustadito. Y hubo una ausencias significativas, que es el bloque peronista. Es decir, recordemos, se decía que el oficialismo reunía con los propios aliados más la bancada
del peronismo, 140 diputados. Que fue lo que logró hace 2 semanas, claro, cuando se aprobaron varias leyes económicas. Con la otra composición todavía de la Cámara de Diputados más desfavorable para Cambiemos. Lo interesante es que hoy hubo esas ausencias, es decir, hay un grupo de diputados que no se expresaron, que le tienen fobia a la reforma previsional. Después, dentro de este bloque hay 7 diputados a quienes los denominan los sin techo. Ajá. ¿Por qué? Porque no responden a ningún gobernador. Son una especie de barrio chino. Antes se decía barrio chino cuando había... Pero estos están juntos. Entonces, barrio chino porque muchos kioscos, digamos. Y porque eran varios que se reunían y demás. Ahora dicen los sin techo, que pueden llegar a ser decisivos mañana. A esta hora hay negociaciones. Ojo, hay que reconocer en ese sentido que la cosa pintaba más complicada la semana pasada después del efecto Bonadío, y otra vez un gran trabajo, vamos a decirlo antes de que llegue, del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para que no se ponga colorado, del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quizás no tan reconocidos, ¿no? Sobre todo en este año electoral. Bueno, a Monzó se lo vio hoy casi yéndose a las manos con el Chivo Rossi. Impresionante. Sí. Hubo una discusión ahí que en un momento Después dado... también Nicolás Massot, el presidente del bloque del PRO, Luciano Velaspina, quien estuvo con nosotros el martes pasado, fueron decisivos para, en términos de don Raúl Alfonsín, abuenar los ánimos más allá de lo que ocurrió. Hay que ver mañana en el recinto. Y otro dato interesante, fue más importante en la previa convencer a la doctora Carrió, porque recordemos que había expresado sus dudas. La reunión de ayer fue más importante que lo que pasaba en comisión hoy. Exactamente, claro. Por lo menos por las dudas que se planteaban en función de la doctora Carrió y parte de su bloque. Hoy tiene más diputados que antes la coalición cívica, y evidentemente no les causaba ninguna gracia votar este proyecto. La convenció el presidente Macri y el jefe de gabinete Marcos Peña. Es decir, me parece que el trabajo de contención sobre la doctora Carrió, que hay que mirarlo con mucha atención de aquí en adelante, porque están las dudas, los que dicen, bueno, va a ser más complicada la relación. Ahora, el resumen, pero no parecería tanto. El resumen que tenemos a esta hora sería: la reforma en el cálculo del ajuste jubilatorio, en principio, hay altas chances de que se convierta en ley. Eso vino del Senado y ahora lo trata diputado. Hay altas chances de que se convierta en ley. Que es un dato importante para el gobierno, digamos. Algunos interrogantes que quizás la semana pasada, en la previa, con la aprobación en el Senado, no aparecían. Los nuevos impuestos se están discutiendo palo a palo. Ahí están los cerveceros alarmados, porque el vino queda con 0 y la cerveza la quieren hacer con... Sí, o la quieren llevar a 17. Ojo que acá se están aumentando impuestos que ya estaban con el cuento de la salud y toda esa historia, ¿no? Hay que ver qué pasa con el impuesto a las petroleras, con el impuesto a las emisiones de carbono. Hay quienes dicen que eso puede derivar en un aumento en el precio de la nafta. Es decir, todo eso me parece que se va a discutir. También una posibilidad de que se baje significativamente de $25 la penalidad a $10 la penalidad para las emisiones de carbono de los tipos de nafta. También las azucareras o las bebidas azucaradas también tienen chance ahí de conseguir algún espacio. Y ahí los diputados, creo que los diputados de Tucumán y compañía no quieren saber nada con el impuesto al azúcar, obviamente. Y también recordemos que si hay modificaciones a este proyecto, se va a tratar mañana en recinto con media sanción en el Senado. No, ese es el previsional, no el de los impuestos. El de los impuestos. El de impuestos va al Senado. Va al Senado. Con la nueva conformación en el Senado, y ahí sí puede haber efecto Bonadío, sobre todo por la mirada que ha tenido el gobierno, y yo diría la clase política en general, respecto a lo que ocurrió y a la decisión de mover la famosa denuncia del fiscal Nisman. Hubo un hecho también político muy significativo en el día de hoy, muy importante, que es, bueno, una crisis prácticamente en la cadena de mandos de la Armada. Hoy hubo una situación muy complicada donde finalmente el jefe de la Armada, el muy cuestionado contraalmirante o almirante Surrur, prácticamente descabezó a los que él sabía que lo iban a reemplazar. Es decir, como el gobierno lo dejó vivo políticamente al jefe de la Armada, el jefe de la Armada descabezó a los que él suponía que iban a ser su reemplazo, y eso generó una crisis
en todos los mandos operativos de la Armada. ¿Qué es lo que sabemos, Beto, de eso a esta altura? En primer lugar, que ya no es solo una decisión del jefe de Estado Mayor General de la Armada, del almirante Marcelo Ruhr, sino que prácticamente ha sido del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que hoy lo anticipó en la reunión de gabinete, cómo era la movida, y que está muy relacionada con ir avanzando en la investigación interna, más allá de que después se lo van a enviar a la jueza federal que está investigando el caso, que empieza a generar algún tipo de fastidio, porque no es la tragedia de Once como se está manejando, pero independientemente de esa cuestión, el dato central está relacionado con que hay una crisis en el almirantazgo. Es decir, López Maceo, el almirante López Maceo... Ese era el que lo iba a reemplazar a Ruhr. Sonaba como sucesor. Entonces Ruhr lo decapitó, digamos. Pero no lo decapitó por esa cuestión. Acá empiezan a deslindar responsabilidades y evidentemente Ruhr no se quiere hacer cargo de la responsabilidad número uno. No porque él haya tenido algo que ver directamente con lo que ocurrió con el submarino, sino porque es el jefe de la Armada. Y paralelamente... y el dato novedoso es que hay una gran resistencia al estilo de Ruhr porque han sido solidarios con López Maceo 4 almirantes que pidieron el retiro, el jefe de la aviación naval, es decir, el jefe de la infantería de marina, cargos estratégicos en el manejo de esta fuerza, lo cual de alguna manera va a obligar a Aguad o al comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Macri, a hacer cirugía mayor, porque Ruhr se va a tener que ir, seguramente, porque ya lo hemos planteado hasta el cansancio, pero también aquellos que hoy no están aceptando cuestiones que no tienen nada que ver con la política, que es una pelea por lo mal que manejó la crisis la actual conducción de la fuerza. O sea que en definitiva se consolida esta crisis que hay entre los mandos operativos de la Armada y los mandos políticos, digamos. Y sí, medida, eso que dicen en Puerto Belgrano, que nosotros somos los oficiales que tenemos, salen las charreteras por salir a navegar, mientras los que están en el edificio de Libertad son de escritorio. Pero ahí es donde hubo justamente la diferencia de criterio sobre qué hacer con el submarino. Y sí, ¿no? fundamentalmente la mirada inicial, el diagnóstico, le hemos dicho que desde Puerto Belgrano y de la base de Mar del Plata se decía también que había que avanzar con un protocolo mucho más crítico y no por una pérdida de comunicación como quiso Ruhr desde el día cero. Señoras y señores, es el último bloque, nos corre el león, la última de Beto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los jueces, Beto? ¿Qué es lo que se sabe de todo el terremoto político después del fallo de Bonadío? Y lo que se pudo escuchar en las últimas horas de parte de la familia judicial de Comodoro Pi es que le han enviado un mensaje a la clase política en general y a este gobierno planteando primero algunas disconformidades con el estilo de Germán Garabano, por lo que decía Rogelio Frigerio, que no hay interlocutor, y paralelamente para que tomen una decisión como el caso. No es casual que Bonadío haya decidido que pedir la detención de Cristina cuando ya tenía fueros, es decir, trasladarle el problema. Hay preocupación en la Casa Rosada, con la prudencia que lo caracteriza, lo dijo de alguna manera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, respecto al debate que habría que dar, y sobre todo con las cuestiones de actos de gobierno, que es lo que se está planteando en este disparate que fue el memorándum de entendimiento con Irán, pero en definitiva abre muchos interrogantes y una cuestión de difícil convivencia, no solo del gobierno de Macri, que hay un mensaje, sino yo diría de la clase política con el Poder Judicial. No, los jueces dicen, resulta que el problema éramos nosotros, que no mandábamos en cana a nadie. Bueno, miren, ahí tenés. Miren. Háganse cargo. Igual la todo remera de Marcos Peña. Sí. Háganse cargo, sí. Nos gustaría uno sin prisión preventiva, ¿no? Como que alguna vez terminen los juicios también. Bueno, si estamos en libertad de aquí al próximo martes, creo que estamos de vuelta, ¿no? Estamos de vuelta, pero el último programa del Timón, así que no se lo pierdan el martes que viene a las 10 de la noche acá en Canal 26. Último programa del año de El Timón, los esperamos.